Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola. ¿Qué tal, amigo? Buen día. Estamos en una transmisión en vivo. Vamos a iniciar con las clases online por Wicom. Nos vamos a conectar con el cliente. Y empezamos. Ahora ya tenemos la conexión. Vamos a llamar al cliente, al alumno. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Buenas. Hola, ¿me escucha? Sí, Ok. A ver, ¿qué estás dibujando? ah, ok, estaba haciendo la práctica de ayer y ya no me quedó más tiempo. Ya. Entonces, ayer hice una práctica de una flor. Déjame, me salgo de esto. Ok. Ayer hice esta práctica de ok, esta flor, pero se me olvidó ponerle el lado, el ángulo. Al borde. En- Sí, al final cuando termino de hacer todo, ya ves que uno tiene que darle el ángulo. Ya. Entonces, no se lo di y me apareció, y yo ya estaba muy lejos y me apareció que se lo diera y se lo di mal, algo así. Ya. Entonces, cuando hago la línea, solamente me aparece una flor. ¿No? A ver, Mira, no le entendí. déjame te muestro. A ver. Entonces, ok, necesito seleccionar el... Uh, Ya. Lo ok, que tú no esta... hiciste, a ver, escúchame. Lo que tú no hiciste fue darle el sentido del hilo, o sea, el ángulo, Sí, la secuencia al final. ajá. Ya. A ver. Entonces, si no lo hiciste, o si lo hiciste. No, no lo hice. O lo hice, pero mal. Ah, sí, no, no sale. Ajá. Ya, a ver. Entonces, de nuevo. Necesita. Entonces, Esto sería un. O sea, esto sería el secuencial, ¿no? O sea, sería el motivo. Ya, ajá, seleccionado. Vete a la opción de objeto. ajá. En objeto le das a crear motivo. Crear motivo. Ajá. Ya, aquí tienes que seleccionar una carpeta. Si en caso, por ejemplo, tenemos la carpeta de motivo prácticas. Si tú crees conveniente, puedes crear una carpeta nueva. Ujú. Pero yo creo que no demasiado, ahí nomás. Ya, aquí, ponle un nombre. Como a la flor, para la Claro, o flor. sea, el nombre del motivo. Puede ser flor uno, flor margarita o algo que te recuerde que es esa florcita que estás haciendo. Ya, flor 3, ok. Dale a OK. Y lo último que tienes que hacer es la secuencia, el sentido, para dónde va. Que Ajá. normalmente yo le pongo ahí, clic y clic.
Listo. Pero ¿qué pasó con la flor uno? Ahí me va a seguir apareciendo. ¿Cómo la elimino? Ya, a ver, aléjate. Aléjate, aléjate. Oh, exacto. Presiona F10 Chu, 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 chu. y dibuja. Enter dos veces. Ahí está tu vector. Digo, ahí está tu motivo. O sea, la flor uno no está... Ah, no, sí está, ¿no? Sí. Solo que no le diste el Y- sentido. Por eso no te sale. ajá. Mira, no sale nada. Aquí sale. De Estos hecho, dos sí de sale. hecho volví a hacerla bien y le puse flor 2. Y entonces, Ya bueno. Lo que se puede hacer aquí es esto, borrarlo con esta herramienta, pero lo malo es que se va a borrar todo. O sea, todos los motivos que hayas estado creando se te va a borrar. Ya déjala ahí, pues. No lo borres, ya tenlo ahí. Tenlo de por si acaso. Ahí se puso un poco lento. Ya, a ver. A ver, a ver. Entonces, para asegurarnos que no te olvidaste algo, eh, crea otro dibujito ahorita. Créate otro dibujito para ver si puedes hacerlo por tu cuenta. Puede ser algo similar a lo que estabas haciendo. O por ejemplo puede ser la silueta de un pez. O puede ser una luna media, no sé, algo. Por ejemplo, yo utilicé ok, esto para hacer esto, una soga. Tuviste que las sogas tienen como... Son como vectorcitos delgados. Lo haces repetitivo y te queda como una soga. O también puede ser ese corazón, o sea, lo que se te ocurra. déjame hago este corazón, Ah, ok. porque el otro corazón está relleno. De hecho, ¿dónde estaba? En este momento nos encontramos en una clase en vivo de Wilcon E4.2. Estamos viendo el tema de los motivos y personalizando motivos. O sea, estamos creando un motivo nuevo.
más. Ya, selecciónalo y presiona Ajá, control más H. control más H. Ok. Está bien. Creo que lo debía hacer un poquito más volteado. No, está bien, está bien. Ahí gírale un poquito. No, 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 un poquito más arriba. Ahí. Más derecho. Ajá. Ok, creo que aquí está. Me faltó una aquí. Ya, sí. Presiona H. Y aumentale un par de ángulos, lo más pegado a esa esquina. Presiona control más H. Control más H. Ok. Ok. Ahí quedó. Vamos a. Primero, ajá, te cercioras que no esté activado ningún refuerzo. Ok, tengo apuntado aquí primero la tecla D, ¿verdad? Ajá. Y luego refuerzos. Under delay. Y luego. Ok. Los objetos. Crear. Luego nombre. Corazón. Líneas. Ahí quedó. Vamos a. Línea. Ujú. Dale ok. Ok, y luego después de poner el nombre, crear, Le das la después de, secuencia. ok, le doy la secuencia. Esto fue lo que se me pasó. Listo, Y ahora lo sí. hace. Ahora sí ya queda. Y luego ya está. Y luego el F10. Ahora sí. Ok. Ujú. Ahora, selecciónalo, por ejemplo, selecciónalo. Esta línea, Ajá, presiona la tecla O. Y vamos a suponer que necesitamos estos corazoncitos un poco más pequeños. Entonces le vamos a bajar el tamaño. Ponle a... En tamaño X, ponle a 10, por ejemplo. Listo. ok. Y como ve, el tamaño se ha menorado, pero también la distancia. Entonces también tienes que mover el espaciado. El espaciado que está 22, ponle a ejemplo a 15. Y listo. Y ahí vas acomodando, ¿no? Entonces ahí puedes mover el espaciado dependiendo a la situación. Y el tamaño también dependiendo a cómo te esté manejando el dibujo. O cómo te esté requiriendo el dibujo, ¿no?
Ok, entonces, ¿tienes alguna duda aquí, hasta aquí? No. Ya. Eso sería el tema de los motivos personalizados, los motivos. Entonces, ¿dónde se utiliza esto? Cuando tienes algo repetitivo, ¿no? Ejemplo, como le decía hace un momento, alguna vez yo dibujé una especie de soga, que no me quedaba dibujarlo pedazo por pedazo. Era algo así, para que tengas una idea. Era algo ahí. Ahí. Entonces, suponiendo que necesitamos que esto sea repetitivo, lo que yo hice fue crear un motivo y luego hacerlo pegadito y me quedó como una especie de soga. Como lo hice de la misma forma, ¿no? Primero te cercioras que los refuerzos no estén activados porque normalmente esto es algo delgado y con refuerzos nos quedaría mal. El relleno, como esto también es algo delgado y pequeño, normalmente yo le pongo un poquito suelto. Punto 45, punto 50. Justo hoy vamos a ver el tema de los rellenos. Ahora, una vez que ya tengo ello, nos vamos a objeto, crear motivo. Por ejemplo, ponerle S. Ok. Una vez que ya está, le damos clic y clic para darle la secuencia. Y ya está. Entonces, ¿cómo lo utilizo esto? F10. No. Entonces tenemos el repetitivo, ¿no? Pero como yo lo necesito muy pegadito, entonces aquí bajamos dependiendo. El tamaño está muy grande, no puede ser a la mitad. Ahí, entonces aquí la distancia un poco menos. Entonces, ¿ves el detalle que te da? Sí. Ya, para ello es donde yo lo utilicé muchas veces. Creo que a 2.5. Entonces tú buscas el espaciado que te dé. Por ejemplo, a 2 está bien. Mira. Entonces ya puedes dibujar algo así. Imagínate que tienes un, no sé, a ver. Vamos a imaginar que esto es el borde de algo, no sé. Y necesitas que esté exactamente así. Con esas puntadas. Y no ves qué efecto le puede dar. Entonces recuerdas que tienes esta opción de crear un motivo. Y puedes crear ello, ¿no? Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos Ajá. un círculo. Esto también en las insignias militares, algo así. No sé si alguna vez viste. Tienen algo Sí, similar a... como, sí. Ujú. Ve y puedes conseguir algo como esto. Sin necesidad de Ajá. hacer mucho esfuerzo. Solo conocer la herramienta, ¿no? Ahí creo que estará bien. Entonces, de esta forma podemos conseguir motivos personalizados. Bien para hacer algo secuencial como lo de ahora. O bien para hacer una especie de relleno con efecto, ¿no? Con efecto secuencial. Dependiendo de la situación. Ok, entonces hasta ahí tenemos claro lo que es los motivos y cómo crear un motivo en caso no tengas la imagen. Sí. Ya, ok, entonces hoy vemos el tema de los rellenos. Ya que hemos estado aprendiendo las herramientas básicas, algunos efectos y todo ello, pero todavía no vemos el tema de los rellenos, las propiedades que tiene. A ver, le explico. En Wilco tenemos dos rellenos que se utilizan con mucha frecuencia. El relleno plumetis o satín y el relleno tatamis. Ya, en Wilco, como les decía, tenemos dos tipos de rellenos que se utilizan con mucha frecuencia. Uno de ellos es el plumetis o saltín en inglés, que nos viene con estas propiedades.
pero a la vez es un relleno un poquito más tosco, ¿no? Que no tiene mucho acabado. El que es un poco más fino es el tatamis, pero también es un poco más tupido, más lleno, más tramado. Entonces, como le estaba explicando en anteriores clases cuando estábamos manejando las herramientas, el relleno plumetis o satín se utiliza en cosas delgadas o pequeñas. Y el relleno tatamis se utiliza en rellenos grandes o anchos, o donde amerite, o donde veas que ya hay separaciones, divisiones. ¿Recuerdas? Ujú. Ya, hay Sí. ahí donde se utiliza el esto. Ahora, vamos a ver las propiedades de estos rellenos. El relleno saltín o plumetis nos viene con estas propiedades. Espaciado. Si lo utilizas con otra herramienta, te viene con espaciado automático. Pero yo te recomiendo siempre utilizarlo en espaciado manual, que sería este de aquí. Ejemplo, ¿dónde te viene con el espaciado automático? Cuando dibujas esto. Sí, mira, aquí por ejemplo, cuando dibujas con la herramienta entrada C, te viene con el espaciado automático, para que lo ajustes con porcentajes. Yo te recomiendo aquí manejar el espaciado manual. Ok. Ajá. Ya, ahora, el espaciado. El espaciado del saltín o el plumetis nos viene predeterminado a 0.38. ¿Qué significa esto? Es la distancia entre hilo e hilo. En este caso sería entre este hilo y este hilo. Ok. Si nosotros lo dividimos o lo queremos más suelto, tenemos que ampliar los números. O sea, aquí lo que tú estás midiendo es la distancia, la separación. Suponiendo que nosotros le ponemos 1, o sea, 1 milímetro de distancia, ¿qué va a pasar? Ahora, para que se note mejor, vamos a desactivar refuerzos. Ya. Ok. ¿Qué pasa? Entonces, entre este hilo y este hilo hay una distancia de 1 milímetro. Ujú. Entonces, eso significa lo de aquí, el espaciado. Ok. Entonces, si tú necesitas un relleno que sea mucho más tupido, más lleno, más como que ajustado, entonces obviamente tendrías que ponerle menos, ¿no? Ya, ahora, Ujú. el espaciado recomendable que yo te recomiendo utilizar en casi todo tipo de tela es entre 0.30, que es un espaciado relativamente lleno y bueno, hasta un espaciado 0.50, que es un espaciado también lleno, pero un poco más suelto. Y al tú manejar esta distancia 0.50 estás haciendo que sea un poco más suelto el relleno, pero a la vez un poco más, como que tiene un poco menos de calidad, dependiendo de la tela en donde estés utilizando. Entonces puedes manejar entre Ujú. ese rango. Yo normalmente lo dejo en 0.40 o 45. Si tengo letras pequeñitas, por ejemplo, lo abro a 0.50 para que no se ajuste mucho. Entonces tienes ese rango de manejarlo entre 0.40, 0.30 a 0.50, dependiendo de la tela y dependiendo de la situación. Por ello es, como le decía en una anterior clase, es muy bueno hacer una muestra antes de empezar un trabajo en masa, ¿no? Para ver dónde puedes corregir o dónde puedes de repente aumentarle puntadas o quitarle puntadas. Ujú. Ya, entonces, ahí tenemos el espaciado. Entonces, en las propiedades de satín, más abajito tenemos esta de aquí, satín o sea, son saltos plumetis. O sea, ¿cuántas veces quieres que pase los hilos por aquí? Yo normalmente lo dejo en uno, siempre en uno. Esto se utiliza para hacer cierto tipo de efectos. ¿Qué significa esto? Esto normalmente yo lo utilizo con la herramienta F6 entrada C. Esto viene con un espaciado normal. Si yo quiero que tenga más números de puntadas plumetis, ¿qué es lo que pasa? Que lo normal que va abordando así, si yo le pongo, por ejemplo, 3, lo que va a hacer es que en el mismo sitio va a ser 3 puntadas, 3 puntadas, 3 puntadas, 3 puntadas. Pero ¿para qué se utiliza Ok. esto? Para hacer un cierto tipo de efecto.
Que por ejemplo tú le puedes poner acá, utilizar esto sí, pero poner una distancia larga, ¿no? Que podría ser ahí. Ah, ok. Ujú. Que es un efecto que no se utiliza mucho ya. Es raro, raro. Antes sí se utilizaba cuando le ponías los bordados a los... O sea, donde yo lo utilizaba en los bordados para los pantalones vaqueros, los jeans, Ajá. en los bolsillos traseros. No sé si viste Ah, un bordado gruesito, como unas ujú. líneas. He ahí donde yo utilizaba ello, hace mucho tiempo. Pero ahora raras veces se utiliza esto. Entonces, este se puede usar más, como quien dice, con el F8 cuando es un bordado simple. No, 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 no. F8 es el corrido. El F8 no Oh, lleva rellenos. bueno, ¿cómo se llama el otro? Este de El acá, sencillo. El F6. ese es entrada C, F6. Ok. O sea, en resumen, para que no te compliques mucho, aquí no lo muevas y déjalo en uno. Ajá. Ajá. Ok. Pero si tú quieres moverle, o sea, aumentarle, ten en cuenta que si tú le pones más de uno, significa que en el mismo lugar donde está haciendo la puntada va a ser más de uno, o sea, no solo uno, sino va a ser dos, tres. Si tú le pones mucho es como ponerle más relleno, ¿no? Entonces cose encima de la otra, ¿verdad? Exacto, exacto. En el mismo sitio va a Ok. dar más puntadas según a tú cómo le estés poniendo. Ok. Muy bien. Ya. Ahora, hasta ahí tenemos el espaciado y el número de puntadas plumetis. Ujú. Y aquí más abajo tenemos la división automática. Aquí nos da un predeterminado a 7. ¿Qué significa esto? Que cada 7 milímetros hay una separación. ¿Ves estas líneas? Ajá. Ya, Ok. esto es por ello, que está una separación a 7. Si nosotros lo desactivamos, esto es prácticamente imbordable. ¿Por qué? Porque la máquina haría unos saltos muy larguísimos y te borda algo muy suelto, ¿no? Esto no es nadable. En un relleno plumetis siempre tiene que estar activado, siempre tiene que estar activado la división automática, siempre. Ahora, los rangos, aquí tenemos en 7 y tenemos en mínimo en 4. Aquí yo te recomiendo jugar entre 5, que es algo muy pegado, pero dependiendo cómo el trabajo que estés haciendo puedes poner hasta un máximo de 10. Lo máximo que tú le puedes poner es 10. Yo muchas veces no llego a ello. Yo solo le pongo 9.5. Pero lo puedes utilizar hasta 10. ¿Qué significa esto? Que cada 10 milímetros va a haber una separación. Ajá. Pero como le decía, siempre tiene que ser activado. Siempre tiene que estar Ok. activado. Ya. Y en la puntada mínima, el mínimo te dice acá en los lugares pequeñitos. Yo te recomiendo dejarlo en 4, no lo muevas. A veces lo muevo yo un poquito, le dejo a 0.5, como para ahorrar un poco de puntadas, pero normalmente lo dejo en 0.4. Ajá, entonces esas son las propiedades de este tipo de puntada, un satín. Entonces, si tú ves que tienes un relleno y quieres que sea un poco más suelto, entonces lo vas abriendo, ¿no? Por ejemplo, Ajá. si esto lo necesitaríamos para que sea una sombra, como estábamos haciendo en la anterior clase, esto sería más abierto. ¿Para qué? Ujú. Para que se note el hilo que va adentro, ¿no? O sea, el otro relleno. Ujú. Si es que fuera ello. Pero si es un relleno normal, entonces los rangos que yo te recomiendo es desde 0.30. Por ejemplo, yo le dejo en 0.35 muchas veces a algunas cosas y queda bien. Entonces, hasta ahí tenemos claro ello. Sí. Ya. Ahora, aquí tenemos el relleno tatamis. El relleno tatamis
al igual que el otro relleno, nos viene con sus valores de puntada, que es espaciado, longitud y longitud mínima. Pero con la diferencia que acá tenemos las fracciones de desplazamiento. Ya, a ver, en el relleno tatamis, al igual que en el otro, tenemos el espaciado, que nos viene a un predeterminado de 0.40. Aquí. Que si nosotros vemos que está muy ralo, muy lo podemos aumentar, ¿no? O sea, muy ralo, entonces le podemos poner a 0.35. Aquí te recomiendo no bajar de 0.35, porque al ser un relleno muy tramado y tupido, si tú le bajas a menos, puedes o corres riesgo a que se te rompan los hilos o que el trabajo se vuelva muy difícil de bordar. Ok. Ujú. Entonces yo normalmente no le bajo de 0.35. A veces cuando hay telas complicadas le dejo en 0.38. A 0.40 o 45 te queda bien. Puedes jugar entre esos rangos. Si tú quieres menorar puntadas, por ejemplo, podrías trabajar hasta 0.55, pero corres el riesgo a que se vea muy suelto. Entonces, dependiendo a la muestra que estés sacando, y ahí no, pues no, ves que esta parte está muy rala, entonces aquí le voy a aumentar un poquito de puntada, o sea, le vas a menorar la distancia. Listo, entonces yo te recomiendo dejarlo en 0.40 o 45. Ya. Ahora, la longitud es lo mismo que teníamos acá. Lo mismo que la división automática. Pero en este caso nos viene un predeterminado de 4. Yo aquí te recomiendo dejarlo en 4 o ponerle en 3.5, que queda bien. Y si ves la necesidad que tienes que abrirlo, no te pases más de 5. Una longitud máxima de 5. Porque si tú le pones más, lo que pierde es calidad el relleno. Mira, si nosotros le ponemos 7 como si fuera un plumetis, este relleno ya no se ve tan bonito que digamos. Se pierde firmeza, pierde como que calidad, ¿no? Si no le ponemos más, entonces ya es, pero mejor le ponemos plumetis. Ajá, ¿ve? Entonces, yo aquí te recomiendo ponerlo a 3.5 o 4. Si es que se ve la necesidad que tienes que abrirle más, no te pases de 5. 5 es el máximo. Ok. Ajá. Yo, como le digo, normalmente lo dejo en 4, 3.5. 3.5. Ya. Ahora, en la longitud mínima, aquí en tatamis, yo te recomiendo ponerle 1 directo. ¿Por qué? Porque este relleno tatamis, al ser muy tramado, en ciertos lugares cortos o pequeñitos, tiende o puede que se rompa un hilo al momento de bordar. Entonces, para evitar ello, o sea, para optimizar un poquito el relleno también, en longitud mínima le ponemos a 1, cosa que en esos pequeños lugares la mínima puntada va a ser 1 milímetro. Ok. Ajá. Entonces ahí ya te evitas que o previenes que no se rompa un hilo, ¿no? Posiblemente. Ok. Entonces, ¿hasta ahí claro? Sí. Ya. Más aquí abajo tenemos las fracciones de desplazamiento o las particiones de línea. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Pero yo te recomiendo utilizar fracciones de desplazamiento, que es más amigable y más fácil de manejar, que usar particiones de línea de donde tienes que manejar ángulos y secuencias, que se te hace un poquito complicado y tedioso, ¿no? Yo te recomiendo fracciones de desplazamiento, el que nos viene predeterminado. ¿Qué nos hace esto? Nosotros al mover las fracciones de desplazamiento podemos cambiar el tramo del hilo, o el tramado. Mira, ¿qué pasa si yo le pongo aquí 0? ¿Notas el cambio? Un poco. A ver. Mira, este es Oh, mira, esto es lo normal, ¿no? ¿Qué pasa si en A yo le pongo 0? El tramado cambia. ¿Qué pasa si yo aquí le sí. pongo 0.50? Cambia, ¿ves? Es distinto. ¿Qué pasa si acá yo le pongo 1? Cambia, ¿ves? Entonces aquí puedes conseguir un tramado especial, un tramado que quede mejor a lo que es lo cotidiano, que normalmente lo dejan en 0.25,
y en 0.25, que es el relleno común, ¿no? Por ejemplo, a ver, puedes abrir el que hicimos del avión. El avión. Ujú. Oh, estaba en el otro. Ya, ejemplo. Tenemos aquí dos rellenos tatamis. El relleno marrón y el relleno de las alas. Entonces, si yo quiero, o sea, que no se vea igual, o sea, hacerle como que una diferencia entre los dos rellenos, podríamos aquí moverle las puntadas, las fracciones. Por ejemplo, en la fracción le pondría 0.35 y aquí le pondría 0.15 o 0.10. Entonces el tramado de las alas es distinto al tramado que viene normalmente. Ok. Ajá, o sea, le da un toque más, o sea, un poco de diferencia, algo así. ¿Dónde lo Sí. notas más? Cuando haces trabajos que tengan el mismo color. A ver, el que te pasé. Ejemplo acá. Quisiéramos, por ejemplo, hacer que esto se note distinto a esto. Entonces a este de acá le cambiamos la fracción, puede ser aquí, por ejemplo, a 0.45 y acá a 0 o a 0.10. Entonces el tramado que tiene esto es distinto a este, si notas. Entonces ahí donde tú puedes cambiar algo, ¿no? O también puedes conseguir un tipo de puntada especial que sea más bonito o algo personalizado. Que sea como que un sello de tu marca, algo así. Que en esa bordadora hacen ese tipo de relleno y se ve bien. Algo ahí, ¿no? Ok. ¿Dónde estamos aquí? Entonces, esas son las propiedades que tiene tatamis hasta aquí. Ok. Más aquí abajo tenemos el despunte, el pespunte. Puedes utilizar el normal, puedes utilizar el segundo que te da una especie de borde. Mira, ahora vamos a ver acá. Que te da como una especie de bordecito, mira. Ah, sí. Ujú. Dependiendo de la situación, yo normalmente utilizo el normal y si es que la situación amerita le cambio a este y me da el bordecillo ahí. A Ok. este sí no le pongo mucho. Cualquiera de los dos. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta? No. Ya. Solo para aclarar y para recordarle, recuerda que siempre, siempre los bordados pequeños o delgados como esto, como este tubito, o como, no sé, puede ser este pequeño rellenito, un poquito más pequeño, siempre, siempre son plumetis. Si tú tienes un relleno pequeño o un relleno delgado, siempre va a ser plumetis. Si nosotros le ponemos tatamis a un relleno como este, de bordar, o se puede bordar, pero lo malo es que nos va a quedar un trabajo muy, muy malo. Y aparte que al momento de bordar, esto va a ser muy trágico porque se te van a romper los hilos a cada rato. Ok. Ajá, recuerden, y lo mismo pasa en estos rellenos. Si son rellenos pequeñísimos, muchas veces cuando recién estás aprendiendo, cometemos el pecado de ponerle a todo tatamis, ¿no? Porque todo se ve bien tatamis. Pero si nosotros le ponemos tatamis a esto pequeño, también corres el riesgo de que se te rompa un hilo. Y en el peor de los casos se rompe una aguja, ¿no? Entonces recuerda que siempre lo delgado o pequeño es con satín o plumetis. Y los rellenos anchos ya con esto, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos el tema de los rellenos.
Ahora, el resto de los rellenos son rellenos complementarios que no se utilizan con mucha frecuencia, pero de vez en cuando podemos utilizarlo, que también vamos a verlo. Por ejemplo, ya vimos esto, que es el contorno. ¿Recuerdas? Recuer- Am, ¿Recuerdas el relleno contorno que utilizamos en el cabello de cuando sí. hicimos el rostro de Jesús? Es ese relleno Ujú. contorno. Ah, ya. Ajá. También tenemos el relleno espiral, tenemos división de programa y muchos otros rellenos que los vamos a ir viendo en el camino, en lo que estemos avanzando en las clases. Como le explicaba, son rellenos que no se utilizan con mucha frecuencia. Los rellenos que los vas a tener siempre, siempre, cada vez que tú diseñes, es tatamis y plumetis. El resto son rellenos complementarios, algunos que se utilizan de vez en cuando y algunos que casi nunca, y algunos como este, que se utiliza como para hacer un refuerzo manual, ¿no? También podría ser para hacer un tipo de sombra, pero no le veo la necesidad, la verdad. Pero igual los vamos a ver cuando estemos agarrando más los demás efectos y todo ello. Ok, amiga, entonces, ¿alguna duda? No, Ya. no, igual. Entonces, ya conociendo esto y conociendo los efectos y todo ello, trata de dibujar o hacer o practicar cualquier dibujito, no tan simple ya como esto, un poquito más de dificultad, donde puedas poner Ok, efectos, puedas poner degradés, puedas utilizar el efecto acordeón que aprendimos ayer, puedas utilizar y mezclar las puntadas, como aquí, ¿no? Aquí estamos mezclando tatamis y plumetis. Y la mezcla a veces ajá. le da un toque más, ¿no? Se ve un poquito más bonito. Ok, Ok, amiga, entonces nos vemos en la próxima clase con un nuevo tema. ok, nos vemos el lunes. Ajá, el lunes. Porfa, trata, como le decía, trata de practicar con al menos un dibujito. Lo que te salga. Si te sale algo mal o lo que sea, lo vamos a corregir y vamos a ver los errores o dónde no debiste hacer eso o debiste hacer eso. Lo vamos corrigiendo. Ok, Ok, amiga, muy bien. entonces nos vemos el lunes. Un gusto. Hasta luego. Ok, bye bye. Listos amigos, esa fue una clase en vivo por Wilcom, digo, una clase de Wilcom en vivo por TeamViewer. A los interesados solo contáctenme, les puedo dar clases de la misma forma, un inbox o al WhatsApp. Hola amigo Kruger Cruz, Kruger, Kruger Cruz, ¿qué tal? A ver, lo que estaba transmitiendo ahorita es una clase con una alumna que tengo a las 11 de la mañana. Normalmente no tengo un horario para transmitir, lo hago de vez en cuando veo que se puede, ¿no? Pero si necesitas aprender, contáctame y te explico todos los detalles para tener unas clases online. Ok amigos, entonces eso sería todo por hoy. Un gusto, les saluda Wilder Benjamín y hasta luego.